Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a cafecito en esta tarde hermosa de jueves 3 de julio. Pues estamos muy complacidos con todos ustedes. Un saludo a los que ya están conectados y a los que van a conectarse después. Agradecemos su presencia y pues empezamos este jueves. Un saludito a todos y pues, ¿qué podemos decir? Invitarlos a seguir siguiendo la página del cafecito de radio si se puede. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, una mujer muy, muy, muy especial. Entonces queremos, sin más preámbulos, darle la bienvenida a Diana Ruiz, facilitadora transpersonal. Dice que tiene una maestría en psicología, experta en transformación profunda, especializada en desbloqueos emocionales, liderazgo y recuperación de experiencias de abuso, entre otras muchas especialidades. Así que, público, démosle la bienvenida a Diana Ruiz. Adelante, Diana. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Anita, y a todos por la invitación. Y bueno, como siempre, cuando abrimos estos espacios, lo que más los invito es a abrir su mente y su corazón para recibir ese mensaje, porque todo es perfecto. Todos los que estén aquí y los que escuchen después esta grabación, algún mensaje habrá para ellos, de parte de lo que sea que crean está bien. Así que muchas gracias. Pues yo creo que todos vamos a aprender algo nuevo hoy, ¿no, Diana? Sí, Entonces, por pues, supuesto. pues mira, queremos que la gente conozca a Diana y queremos que nos cuentes un poquito de ti, de quién es Diana. Bueno, Diana, tal como lo mencionaste, profesionalmente es una facilitadora transpersonal. Me he especializado en varias cosas, en varias ciencias, si se puede decir así. A lo largo de mi vida he liderado, he sido mentora de muchas mujeres, también algunos hombres, pero realmente mi público fuerte son las mujeres, que ayudo a transformar ese abuso o esos traumas que vivieron en sus vidas. No desde el dolor, yo transformo desde una narrativa nueva, desde cambiar nuestra historia, no lo que fue que pasamos ni lo que sufrimos, porque a lo largo cuando empecé mi profesión y ayudar a las personas, me fui dando cuenta que sí es importante empezar desde la raíz. Sí, claro, tiene que haber un trabajo en nuestro origen. Hay cosas que no son reconocidas y ahí es donde entra nuestro título el día de hoy. Esos techos invisibles que no logramos ver porque son inconscientes y que de alguna manera pues nos autosabotean en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes y siempre se convierten en obstáculos para nosotros poder avanzar en nuestras vidas, ya sea en mi vida en pareja, en mi vida conmigo misma, en mi vida profesional, laboral, en mis proyectos. Entonces, así a medida de este camino he podido ir profundizando y ver que desde el dolor realmente lo único que hacemos es aportar más. Entonces, por eso yo siempre he dicho que la palabra sanación es como mucho peso, mucho cargo. Entonces, me gusta llamarlo como transformar, ¿sí? Entonces, eso. Y personalmente, bueno, soy mamá, tengo dos hermosas hijas, soy casada, soy de Colombia, pero vivo ya hace 12 años en Chile y aquí es donde realmente empezó todo lo que fue mi progreso como profesional, de descubrir esto, que de alguna manera siempre lo tenía, pero nunca estuvo como tan claro en mí. Y bueno, el camino me fue mostrando y aquí estamos. Pues muy buena, experiencia que tienes, ¿verdad? Y pues tenemos algunas preguntitas y que nos gustaría que nos ayudes para que el público sepa cómo em, romper techos que llaman. este,
Te invisible. escucho entrecortado, Anita. Te escucho entrecortado. No te escucho casi bien. Ok, en vivo. Este, es lo de estar en vivo. Ok, déjame ver si podemos solucionar. Si ahí ya me puedes escuchar un poquito mejor. Te escucho entrecortado. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, sí te escucho bien. Ya, ahí como que te escucho un poco mejor. Ok, pues es lo de estar en vivo un poquito. Ok, pues la pregunta es, ¿cómo podemos identificar eh, los hechos que tenemos visibles en la persona? Bueno, lo que te logro entender es que tu pregunta es, ¿cómo podemos identificar nuestros techos invisibles? ¿Es así? Sí, correcto. Ay, ya. Bueno, ahí para que sepan los televidentes que hay problemas un poco en la transmisión, entonces a veces las señales fallan y eso es algo muy normal cuando hacemos algo en vivo. Así que bueno, continuamos. ¿Cómo podemos? Realmente nosotros tenemos muchos techos invisibles. Yo creo que en cada área de nuestra vida. Pero entonces yo empezaría, si hoy una persona me dice, ya Diana, quiero ver cuál es el techo invisible que tengo para saber por dónde empiezo. Yo siempre le digo a las personas, podemos tener 10.000 cosas, pero siempre hay una que es la más importante y trabajando esa se arreglan todas las demás. Entonces, primero tendríamos que ver, por ejemplo, si tú vienes a mí, yo te voy a preguntar, ok, ¿en qué área de tu vida sientes un bloqueo? ¿Sientes que está ese freno? ¿Sientes que no puedes avanzar por mucho que haces, por muchas formaciones, títulos que tienes, por mucho que realmente tú buscas oportunidades y no logras avanzar? Entonces tú me dices, ya, no sé, en mi relación con pareja, ¿ok? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar qué es lo que pasa, cuál es tu techo invisible. Los techos invisibles son creencias limitantes. ¿Y qué es una creencia limitante? Una creencia limitante es un pensamiento negativo que está en nuestro subconsciente y que siempre fue impuesto regularmente en nuestros primeros años de vida, cuando nosotros somos pequeños, por lo que escuchamos, por lo que oímos, por todas nuestras vivencias de nuestros padres o nuestros cuidadores. Yo no veo a Anita. Anita, ¿te fuiste? No sé si están escuchando, porque no veo a Anita. Creo que me quedé sola.
Bueno, disculpas a todos ustedes, pero creo que ellos están teniendo la transmisión. Entonces, por ahí como que Anita va a regresar. Bueno, para todos aquellos que me están escuchando, yo les voy a seguir contando. Entonces hablamos que un techo invisible son esos pensamientos que siempre tenemos. Esos pensamientos negativos que son impuestos en nuestra infancia y que nosotros no podemos ver en nuestra vida adulta. ¿Para qué nos sirve poder ver estos techos invisibles? Realmente nos sirve para poder avanzar en nuestras vidas y siempre va a ser en esa parte de nuestra vida que nosotros tenemos tantos conflictos. Entonces, a lo largo de mi experiencia me he podido dar cuenta que cuando nosotros logramos reconocer un techo invisible y qué es lo que comanda en mí ese pensamiento o esa actitud, es mucho más fácil yo poder cambiar. Entonces, regularmente vemos que nos hablan de meditar, de hacer afirmaciones, de ir a una terapia, que todo eso está bien, son cosas que ayudan, que contribuyen a nuestro bienestar y a nuestro avance. Pero realmente es importante ir, tocar fondo, ir a la raíz y poder ver de dónde se originan estos techos para nosotros poderlos identificar y así cuando yo ya lo he podido identificar, yo puedo aceptar, porque no es nuestra culpa lo que nos pasó y lo que nosotros vivimos. Entonces aquí no se trata de culparnos ni de culpar tampoco a nuestros ancestros, a nuestros padres o a la persona que me hizo daño en mi vida, pero sí es nuestra responsabilidad qué es lo que estamos haciendo el día de hoy con nuestras vidas. Entonces de ahí parte un cambio muy importante, cuando yo me doy el permiso de realmente poder ver estas creencias, romper todos estos techos y poder avanzar. Así voy a poder reconocer qué es lo que realmente me está frenando y trabajarlo. Bueno, yo lo voy a estar viendo acá en los mensajes. Ustedes háganme las preguntas y yo les respondo hasta que Anita regresa, porque Anita se fue y están teniendo problemas con la transmisión. Ellos están desde, no sé si es desde Estados Unidos que están transmitiendo, parece, y tenían problemas desde antes de empezar. Entonces aquí les voy a escuchar si tienen alguna pregunta para que me hagan. Mientras tanto, podemos hablar y decir que nuestro subconsciente no distingue entre un impulso y otro, es decir, nuestro inconsciente no distingue entre lo que es un pensamiento bueno o malo. Él lo único que hace es realmente como recoger toda esa información y a través de eso programarnos. Entonces, da la misma fuerza, tenemos el mismo impulso en un pensamiento bueno, una actitud buena o mala que positiva. Entonces, es decir, requiero la misma energía para convertir en un pensamiento negativo o positivo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer conciencia de que no somos nosotros los culpables de lo que nos pasa en la vida. Somos responsables, pero más no culpables. Hacer conciencia, que es lo que yo siempre he llamado, nos ayuda a que realmente yo pueda identificar, pueda hacerme cargo de mi vida, dejar de mirar atrás, dejar de mirar esos techos y realmente poder avanzar en nuestras vidas. Entonces, si me preguntaran cuál ha sido mi mayor techo invisible, bueno, realmente yo me he dado cuenta a través de mi historia, de mi vida, que yo he tenido muchos techos, pero lo más principal no es cuáles he tenido, ni cuáles he podido romper. Lo más principal es que yo me he podido dar cuenta que soy yo y solo yo la que me puse esos techos. ¿Y por qué? Por la narrativa que todos los días me contaba. Entonces ahí quiero que ustedes reflexionen y piensen, ¿cuál es esa historia que hoy te estás contando? ¿Cuál es esa narrativa que tú te estás contando hoy? Porque de esa narrativa que tú te estás contando hoy es que pasa todo lo que pasa alrededor. Nada en la vida pasa porque sí.
Realmente en la vida todo acto tiene una consecuencia, o sea, todo va como, es consecuencia de todos nuestros pensamientos y de nuestros actos. Es decir, si yo en mi vida me contaba, en mi pasado me contaba, entonces la narrativa fui abusada, fue injusto, no era algo que yo quería, me dolió, viví sola, o sea, todo lo que en la niñez pude yo haber, como esa niña, haber percibido, y claro, crecemos, pero el 90% son nuestros niños los que realmente nos comandan. Entonces, en esta vida adulta es increíble ver cómo pues la niña se apodera de esas actitudes que la adulta no quiere, pero la niña tiene más control siempre sobre la adulta. Entonces, cuando yo cambio mi narrativa, yo empiezo a ver, ok, fue injusto, no fue algo que yo pedí, no lo quería, pero lo hago consciente y digo, bueno, ¿y qué voy a hacer entonces con eso? Me sigo contando la historia de víctima, de pobrecita, de que mamá me abandonó, de que papá me hizo esto, de que mi ex me fue infiel, o simplemente decido trabajarlo, transformarlo y convertir una narrativa nueva para que mi historia sea diferente. Entonces, difícil, sí, no vamos a decir que no. Yo soy bien honesta y cuando hablo con mis pacientes les digo, no es fácil, claro que no. A mí me ha costado mucho tiempo de terapias, de lágrimas, de caerme, de no querer, de a veces querer literal soltar todo, pero siempre hay un porqué, hay una razón del por qué queremos seguir adelante, ¿cierto? Porque todos hemos tenido en nuestras vidas, pues esos momentos donde no queremos realmente ya no puedo con esta situación, pero siempre va a haber una razón que nos impulsa, ya sean los hijos, un propósito, el amor a nuestras madres, el querer demostrarnos que podemos ir más allá. Entonces ahí es cuando uno cambia su narrativa y cuando uno cambia su narrativa, su pensamiento cambia, su actitud cambia y eso que hace que haya una sinergia y cuando hay una sinergia, pues a mi vida llegan cosas nuevas, es decir, lo que yo pienso, en eso empiezo a vibrar y eso es lo que empieza a llegar a mí. Lo he visto en muchas personas que he ayudado y lo he visto, lo he vivido en mí, por eso doy testimonio fiel de que sí funcionan, que claro que es difícil, pero que cuando uno está decidido a pagar ese precio, siempre va a haber una recompensa por eso que tú estás decidida a hacer. Es como cuando tú estudias, ¿verdad? Tú no tienes un título porque te lo regalaron. Tú tienes un título que te ha costado, ya sea en esfuerzo económico, estudiar, levantarse, los medios de transporte, que a veces son temas complicados, bueno, todas las variantes que una persona pueda sobrellevar en esa meta que quiere cumplir, ¿verdad? El proceso no es que sea fácil, porque ahí nos vemos encontrados a cosas que tal vez nos cuestan más, como comprender, el saber algo de nuestra carrera en sí, entonces ahí empezamos realmente nosotros a encontrarnos con todos esos techos de que de niño nos dijeron, ¿verdad? Si un niño me decían, tú no puedes, no eres suficiente, no eres capaz, entonces obviamente cuando me veo enfrentada a estas situaciones empiezan esos techos invisibles a salir. Entonces ahí no entiendo, por más que yo hago, por más que me impulso, por más que quiero, pues realmente no voy a poder. Siempre estoy como en el mismo círculo. En cambio, cuando yo lo trabajo y soy capaz de verlos y romperlos, como digo yo, pues ahí es donde todo nuestro interior que tenemos dentro, que es nuestro oro más preciado, pues sale a la luz y podemos hacer cosas maravillosas. Entonces empezamos a ser más empoderadas, más empoderados, a creer en nosotros. O sea, tenemos como un nuevo enfoque en nuestra vida que nos lleva al éxito, sí o sí, porque no hay manera de que eso no funcione si nosotros nos enfocamos. Entonces, bueno, por aquí Anita, yo no sé qué pasó con Anita. Yo les voy a seguir hablando porque Anita como que se murió, pero yo veo que estamos en vivo, entonces yo les sigo hablando, ¿verdad? Ya, entonces les contaba que
Cuando nosotros decidimos romper nuestros techos, podemos realmente ver ese juego interno que tenemos, ese oro, ese preciado, ese poder que tenemos como hijos de Dios creador, independiente a quien tú creas. Entonces tú empiezas a tener otro pensamiento, ¿verdad? Y como ya sabemos que el subconsciente es una reprogramación de todo lo que nosotros pensamos y él lo convierte en nuestra realidad, pues ahí es cuando uno tiene como el coraje, la fe y empieza realmente a contarse otra historia diferente. Entonces ya dejo de ser víctima, ya dejo de ser que la vida es injusta, ya dejo de mirar que todo el mundo está contra mí y empiezo a formar la vida que quiero. Empiezo a ir por lo que sueño. Empiezo a realmente ser yo la persona que quiero ser. Entonces siempre he pensado y he visto, por eso me gusta trabajar mucho con mis pacientes, que puedan entender y lograr ese objetivo de quién son, quién eres tú. Y tú que me estás escuchando, pregúntate, ¿quién eres tú? Cuando yo le he hecho esta pregunta a mis pacientes, ninguno sabe quién es. Pero no estoy diciendo tú desde la persona, porque si tú me preguntas, Diana, ¿y quién eres tú desde la persona? Pues yo te digo, soy una mujer, soy profesional, soy hija, soy hermana, soy madre, soy esposa, ¿verdad? Pero eso no es lo que interesa, porque cuando nosotros hablamos de éxito no estamos hablando de lo que yo tengo materialmente, que es importante, que lo necesitamos, claro que sí, pero estamos hablando de lo que hay en nuestro interior, porque para yo poder liderar mi vida, yo necesito primero trabajar en mí. Y ahí es donde rompemos nuestros techos, ahí es donde realmente yo logro sacar adelante todo cuanto yo quiera, porque ya empieza uno a ver que sus sueños no son grandes, son pequeñitos. O sea, el alcanzarlos es pequeño, que mi sueño sea muy grande. Entonces, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Cuando yo era niña, era muy difícil que hablara porque yo era muy introvertida. Entonces, siempre fui muy reprimida, siempre estaba sola, recuerdo. Y a medida que fui creciendo, pues era difícil como que yo hablara en público. Recuerdo que yo cuando exponía o disertaba, si hay gente por acá de Chile que me está viendo, miraba el techo. Solo miraba el techo para no mirar porque los nervios, o sea, me volvían nada. Pero después, cuando yo empiezo a trabajar en mí, a transformar mi vida, yo empiezo a empoderarme. Y hoy les puedo hablar a ustedes. Hoy he podido hacer auditorías, he podido hacer autocuidados a empresas donde hay números de trabajadores, he podido trabajar en asociaciones donde hay mucho público viéndome. Entonces realmente yo fluyo con mucha facilidad, pero eso ocurre después de que yo he podido ver ese techo y realmente lo he podido soltar. Realmente lo miro, lo trabajo, lo suelto y digo, perfecto, esta fue mi vida, pero esto es lo que quiero que sea mi vida de ahora en adelante. Entonces, si ustedes me hubieran conocido cuando yo, no, nadie se imaginaba, es más, siempre me han criticado mi tono de voz bajo, pero para mí es algo que me gusta y veo que no es ningún problema. Claro que lo he aprendido a modelar. Entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo mío propio es que nada es imposible, todo está en el querer. Si tú quieres, tú puedes. Por acá hay una pregunta, dice, ¿cómo trabajar desde la niña? Anita, hola, voy a continuar y ya qué bueno que ya volviste. Entonces dice, ¿cómo trabajar desde la niñez para evitar esos techos invisibles desde la educación de los padres? Qué pregunta tan genial y espectacular. Exacto. Entonces, para yo evitar eso en mis hijos, lo primero que debo de hacer es trabajar en mí. Nosotros repetimos patrones porque recuerden que los techos son creencias limitantes, pensamientos negativos que siempre el cerebro absorbe de la niñez. Dice que aproximadamente hasta los 7 años. Ahí recogemos toda esa información y con eso vamos en la vida de ahí en adelante, forjando nuestros caminos, nuestras experiencias, nuestros pensamientos.
Entonces, si yo como papá quiero como acortarle el camino a mis hijos, quiero que mis hijos rompan esos techos, que mis hijos no lleguen ojalá con tantos a una vida adulta más consciente, pues yo es el que debo trabajar, soy yo la persona, porque esto es como mágico, ¿sí? No puedo decirlo como en ciencia, pero sí puedo decir, siempre lo he escrito así y se lo he dicho a los pacientes cuando empiezan un proceso terapéutico. Es como que tú decides verlo, trabajarlo, soltarlo. Y es como si tuvieras un polvito aquí que se disuelve y tú hicieras. Y eso es algo que se expande y uno lo empieza a ver, porque cuando tú empiezas a cambiar, tú empiezas a vibrar en otra forma. Entonces no hay mejor herencia que tú puedes hacer y ayudarle a tus hijos, que tú seas el espejo. Los niños no nos escuchan, los niños nos ven. Y por la vista y por lo que ellos ven que nosotros hacemos es como ellos actúan. Si yo quiero que mis hijos lean, pues yo soy la primera persona que debo sentarme, leer y que ellos me vean. No puedes decirle a tu hijo, lee que es importante la lectura. No lee, no. Entonces realmente es trabajar. Esa es la respuesta. Trabajar en ti. Los padres deben trabajar, porque cuando los padres trabajan en sus techos, créanme que aunque el hijo tenga 18, 20, 30, son muchas las que se desbloquean, porque son patrones. Entonces, como si rompieras una cadena, como si rompieras todos esos desbloqueos. Esa es la forma de tratar de cada vez ser yo más persona humana constante para brindarle a mis hijos una mejor educación en todo sentido. Ahora sí, Anita, te Ay, volviste. ya aquí estamos de nuevo. Una disculpa a todos. Y sí, fíjate que tienes mucho razón en eso, ¿no? A veces nosotros queremos que ellos no repitan ciertas cosas que nosotros vivimos en nuestra niñez. Queremos que para ellos sea mejor, pero nosotros no empezamos a hacerlo nosotros mismos. Además, queremos influenciarlos diciéndoles, haz esto, haz lo otro, es bueno para ti, pero nunca los enseñamos desde nosotros mismos. Entonces, una grandiosa pregunta. Y bueno, yo tengo otra pregunta aquí. Y acá me la mandaron en privado. Me dice que, ¿qué hacer con un joven que cree que está todo bien y no acepta como que tiene malas actitudes? ¿Qué puede hacer Ya. un papá? Bueno, realmente el papá, la respuesta es la misma. Examinarse el primero, ¿verdad? Porque si mi hijo tiene ciertas actitudes es porque repite patrones, ¿ok? No necesariamente de la mamá o del papá, de los dos, ¿bien? Entonces, muchas veces nosotros, claro, cuestionamos a nuestros hijos. ¿Por qué eres así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no te acomides? ¿Por qué no saludas? ¿Por qué no tienes buenos modales? En fin. Pero no nos examinamos, vuelvo y repito, a nosotros, porque nuestros hijos son nuestros espejos. Entonces, uno no necesita conocer a los papás. Con conocer a los hijos nos damos cuenta ya cómo son los papás. Entonces, para yo poder ver esas actitudes, primero tendría que ver cuál es la dinámica familiar que se está viviendo, ¿cierto? Porque siempre detrás de esas actitudes de rebeldía, que supongo yo que es lo que está pasando, y estas actitudes no tan buenas, pues siempre hay algo detrás, algo que gatilló eso, ¿sí? La relación con padres, el entorno donde se mueve. Entonces, regularmente la persona lo que hace es llamar la atención. Y esa es la forma de buscar cómo llamo la atención, que sepan que algo está mal dentro de mí. Pero ese algo mal, que le podemos llamar mal, viene mucho tiempo. A veces son cosas que gatillan, pero es algo que viene de mucho tiempo, que la persona ha vivido
y es una constante hasta que llega algo que lo gatilla y dice, bueno, ya no lo soporto más, y ahí es donde empieza a expresar a través de sus actitudes eso que está haciendo. Entonces, sí entiendo, soy mamá, que es preocupante cuando uno ve una situación como esta, pero primero en enfocarme en él, yo lo que haría es primero enfocarme en mí, como mamá o como papá. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que ha ido pasando en nosotros, familia? Pedir la orientación para yo poder saber cómo yo cambio y direcciono a mi hijo y así poderle enseñar con el ejemplo de que esa no es la mejor actitud. ¿Bien? Bien, creo que quedó resuelta nuestra duda. Ahora, otra de las preguntas que teníamos aquí para hacer, dice, ¿cómo decimos que podemos desbloquearnos nosotros? Por ejemplo, una persona que quiere, que ha querido hacer ciertas cosas, por ejemplo, terminar sus estudios. Y dice, cada que quiere volver a empezar a los estudios, siempre sucede algo y no sabe qué es. Entonces, nunca termina el estudio. Entonces, ella se pregunta qué es lo que está pasando, por qué no puedo terminar el estudio. Lo que ¿Será que empieza. Ajá, ya, bueno. Y las personas que regularmente nunca terminan lo que empiezan vienen de patrones heredados. Nosotros recordemos que somos como un cofrecito, en donde en ese cofrecito se nos ha entregado todo, ¿verdad? Se nos ha entregado familiares. Entonces, regularmente la dinámica que casi siempre veo en estas personas es que las personas cumplen lealtades invisibles. ¿Y qué es una lealtad invisible? Por ejemplo, voy a colocar un caso que tuve de un caballero que era o sea, es empresario, ¿sí? Tiene sus empresas, está bien económicamente, pero nunca lograba estar satisfecho con lo que tenía, o sea, no disfrutaba lo que tenía. Entonces llegó a la consulta preguntándome por qué. Y aunque él tenía muy buenos contratos y se puede decir que tenía una buena solvencia, siempre estaba en deuda, siempre. Tiene un buen estatus, pero siempre está en deuda, o sea, como que todo lo debe. Entonces nunca entendía por qué. Cuando fuimos a ver e indagar, era una lealtad invisible. Y una lealtad invisible es algo inconsciente que yo heredé ancestralmente. Entonces su creencia era, como sus padres venían de carencia, su papá tuvo 2 intentos de negocio y no fue exitoso, nunca le fue bien. Por más que él quiso, nunca le fue bien, siempre quedó en bancarrota. Entonces su lealtad invisible era, no puedo ser ni tener más que mi papá, porque eso sería deshonrarlo, sería ser desleal a mi papá. Entonces, volvemos a lo mismo. Estos son pensamientos de todo lo que yo veo en mi niñez. Si ella tendría que ver en su pensamiento, ¿cuál es esa historia y ese pensamiento que siempre está en su mente cada vez que de pronto lo va a lograr o cada vez que empieza y hay ese empujón y llega momentos donde se detiene? Porque siempre viene el pensamiento. Entonces, muy seguramente hay que revisar si viene el linaje femenino, masculino, en donde tal vez tenga una historia donde todas sus ancestras no han podido, por muchos que han querido, tener éxito en su vida. Entonces ella desde el subconsciente dice, no me lo permito. Yo tampoco, porque no puedo ser más que mi mamá o que mi abuela o que mi bisabuela o viceversa si es el linaje masculino. Entonces ahí hay que entrar a mirar cuál es el techo, la creencia, el pensamiento que está incorporado, que es un programa en la persona, que no permite que avance por mucho que quiera, por mucho que se esfuerce, por mucho que le eche ganas, como se dice. Nunca puede. Siempre hay algo que la hace retroceder, porque siempre viene desde no pasar de esas lealtades a la familia. Es algo que se ve mucho. Todos tenemos lealtades invisibles hacia nuestras familias. Hay personas
que también lo he visto, donde no son felices. Todas las mujeres de la familia son separadas. Todas están en una herencia transgeneracional, pero todas vienen de un pensamiento, de una lealtad donde no permiten ser feliz porque vieron que mamá no era feliz y mamá vio que abuela no era feliz. Entonces como que todas cumplen el mismo patrón, lo tienen todo para ser felices, pero no lo son. Siempre lo van a echar a perder hasta que yo lo hago consciente. Entonces ahí tendría que entrar a mirar cuál es su pensamiento, su creencia limitante que la bloquea a ella al éxito. Algo le debe tener miedo. Eso es más que notorio. Tiene un miedo, una lealtad invisible muy seguramente que la bloquea a tener ese éxito. Muy interesante, fíjate eso. Hay veces que uno cree que no hay esos espejos o esas cositas ya ahí en uno, pero está muy bien. Mira, tenemos otra pregunta aquí del público. Dice, ¿pero todos los techos invisibles son negativos? Es la primera. Dice, ¿o cómo se llama aquello que hacemos bien para que aporte tanto para uno y para los demás? Ya, bueno, ¿todos los techos invisibles son negativos? Sí, porque recuerda que todos los techos invisibles son creencias, pensamientos negativos. Se le llaman invisibles porque no los vemos, no los podemos ver, solamente los podemos identificar hasta que los trabajamos. ¿Y cuándo los vamos a trabajar? Pues cuando sabemos que hay algo en nuestra vida que no nos está dejando avanzar. Entonces sí, todos son negativos. Ahora, lo otro que decía, ¿cómo se llama aquello que hacemos bien y que aporta tanto para uno como para los demás? Eso se llama bienestar colectivo. Entonces, recordemos lo que les explicaba. El subconsciente, ¿cómo se maneja? Hace una reprogramación de pensamientos tanto buenos como negativos, ¿verdad? Regularmente siempre nos manejamos cuando hablamos de miedo, temor, que no son emociones negativas, porque no hay emociones negativas, no hay ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas. Las emociones están, se convierten en negativas o positivas dependiendo de la actitud con la que tú las enfrentes. Es decir, este miedo que yo tengo, por ejemplo, digamos cuando estamos en una transmisión o que nos vamos a exponer al público, y si existe un miedo, siempre va a haber como ese pánico escénico, ese miedo que le da a uno, ¿verdad? Pero es algo bueno, es algo de adrenalina, de emoción, de la expectativa. No es malo, ¿cierto? Pero si yo no lo sé manejar, que viene de un miedo, como hay personas que tienen parálisis escénica, entonces ahí viene otra cosa, de ese techo invisible que aún no logra ver, que seguramente de niño era callado, ¿cierto? Le decían tu voz es fea o tú no importas, lo que tú dices no vale, entonces siempre tiene eso ahí. Entonces cada vez que se van enfrentado, pues va a llegar ese techo, ese miedo, donde lo va a paralizar y por mucho que quiera y pueda, no va a poder. Entonces el bienestar colectivo es cuando nuestro pensamiento, nuestra conciencia coge todo lo que tenemos positivo, que no siempre tenemos todo negativo, tenemos pensamientos buenos y malos, positivos o negativos, ¿verdad? Entonces, cuando hace esa reprogramación y toma todo esto que es positivo, recordamos que eso lo convierte en coraje o en fe. Y entonces ahí yo actúo desde ese coraje y esa fe y eso lo expando a los demás. ¿Bien? Ok, pues muy interesante, fíjate, todas estas, preguntas que ha hecho el público y también muy interesante todo lo que es, ¿no? Entonces, antes, porque ya estamos casi por finalizar, me gustaría que compartieras si tienes ofreces algún tipo de talleres, como las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar tal vez quisieran contactarte, una asesoría, no sé. Tal vez, no sé si tengamos un tiempito para que nos compartas ahí alguna página de internet, algo como nuestro público se puede contactar con Diana Ruiz. Bueno, muchísimas gracias. Yo hago asesoría, en este momento trabajo solo online,
hago asesorías personalizadas, pero lo que más hago es mi método. Yo creé un método que se llama Arder. Arder es un método para mujeres que tienen precisamente un bloqueo en su vida, donde sienten que todo han hecho. Han hecho terapias, han hecho meditación, han hecho sanación, se han formado, han hecho un tratamiento y aún así se sienten bloqueadas, aún así no logran avanzar. Tienen títulos, tienen formaciones, tienen cursos, pero aún así no logran ser felices. Hay algo que las está frenando. Entonces, mi método Arder, que es un método que yo creé, es poder ayudar a las personas a que puedan identificar ese bloqueo que hoy las frena, pero desde la raíz, no desde el síntoma. Eso es lo que lo hace diferente, porque no es un curso, no es una terapia, no es algo de lo mismo que vemos afuera. Porque en este método se trabaja lo que es la mente, el cuerpo y la raíz de lo que a la persona la está bloqueando. Es decir, nunca más en tu vida ese bloqueo va a volver a ti. Y desde ahí la persona va a poder despertar ese poder interior, ese juego. Y cuando yo renazco de las cenizas, pues el juego se enciende y mi poder se va a poder expandir en la área que yo necesite, financiera, de pareja, en mi propia área de vida, como yo me encuentre conmigo personalmente. Entonces, eso es lo que estoy trabajando ahora. Muy pronto voy a tener, porque mi negocio ahora es digital, entonces tengo mis programas y todas las mentorías que estoy empezando y que he dado por años, pero ahora va a estar ahí en esa plataforma. Y mi página en Instagram donde me pueden encontrar es Diana Ruiz Transforma. Así de fácil. Diana Ruiz Transforma. Y ahí me pueden comunicar, me pueden hacer todas sus consultas con muchísimo gusto. Siempre respondo aunque esté ocupada. Y el que necesite un servicio, por ahí puede consultar. Eso. Muy bien, ya escuchó el público. Entonces, Diana Ruiz en Instagram, hay que seguirla. Si ocupas mentoría, si crees que tienes algún techo invisible por ahí que sacar, que experimentar, pues hay que trabajarlo. Y nos dice una última pregunta antes de ir, nos dice, según lo anterior que dijiste, ¿siempre van a existir en nuestra vida techos invisibles? Sí, siempre en nuestra vida van a existir techos invisibles y lo curioso es que a raíz de que nosotros vamos siendo más conscientes como personas, desde esta conciencia que tenemos, o sea, porque imagínate, el ser humano ocupa el 5% de la conciencia. El 95% está dormido. Entre más expando mi conciencia, más empieza una conciencia más plena. ¿Y qué es tener una conciencia más plena? Es ser más auténtica, es ser más consciente de lo que digo, de lo que pienso, de lo que hago, el para qué lo hago, que es una gran pregunta, porque si nos preguntan, siempre nos hiciéramos esa pregunta, ¿para qué voy a hacer esto que voy a hacer? ¿Para qué? No por qué, sino para qué. Entonces sí, siempre van a haber techos invisibles, pero ¿cuál es la diferencia? Porque entonces dirán todos y seguramente están pensando eso, pero entonces qué gracia tiene uno ir y trabajar algo y entonces resulta que después le va a salir, entonces siempre vamos a necesitar. No, vuelvo y repito, siempre hay uno que es como que fuera el núcleo de este techo. Siempre hay uno que lidera a todos los demás que están alrededor. Cuando yo sano puedo sanar los demás. Y en la vida, sí, me van a seguir de pronto apareciendo, ¿cierto? Esos pensamientos ahí, pero cuando yo ya he trabajado y ya he hecho un proceso de transformación, esos que van apareciendo ya no vienen a entorpecer mi camino, porque es como que lo miro, lo identifico y digo, ok, está bien, pero ya sé cómo lo trabajo. Entonces, ya no, un ejemplo muy rápido. Si yo siempre tenía un techo invisible donde yo era una mujer muy controladora, pude trabajar y ver de dónde venía ese control. Lo heredé, es una herencia, es un patrón. ¿De dónde viene? ¿Cuál es ese techo? Y logro derribarlo. Sí, claro que voy a poder seguir repitiendo. A veces voy a volver a caer inconscientemente en esas actitudes de querer ser controladora, pero inmediatamente, la conciencia, como ya lo he trabajado, es como que te baja esa información y dices, ojo, tú ya lo trabajaste. Y recuerda cuando no lo trabajabas, cómo era tu vida y te sentías.
recuerda cuando ya no está en tu vida y cómo te sientes. Entonces es un cambio muy rápido, segundos, donde uno dice, ¿verdad? Entonces ya uno se da cuenta que volver allá no quiero, ¿para qué? Ya sé que lo puedo. Y entonces empieza uno a contarle otra historia al pensamiento, a la mente, a decirle, gracias, pero no te quiero. O sea, quiero seguir con mi bienestar. Y afuera puede haber caos, afuera puede haber muchas situaciones que todos los yo puedo estar bien transformada, pero pues afuera hay un mundo que nosotros no podemos realmente manipular, manejar, ¿verdad? Y son situaciones con las que tenemos todos los días que encontrarnos. Entonces, sencillamente, cuando yo ya he hecho un proceso, he transformado lo desde la raíz, es mucho más fácil mantener un bienestar total y profundo en nuestras vidas. De verdad que no vuelves a caer en eso por mucho que se te empiecen a revelar, porque sí, te van a empezar a revelar entre más consciente, voy a empezar a ver más esos techos, pero ya uno los maneja de una forma, pues digamos que muy fácil, muy dinámica, que ya no te vienen a entorpecer el proceso, que es lo que pasa anteriormente cuando uno no los ha trabajado. Están ahí, te entorpecen, te hacen estancar, te hacen frenar, te hacen sufrir, te hacen llorar, ¿cierto? Te hacen cometer actos no tan buenos y bueno, vas y caes en el vacío y vuelves y juegas y es un círculo. No, aquí no. Aquí vamos avanzando, 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 cada día más consciente. Es como tomarlos con amor, porque es parte de nuestra vida. Pues si nadie puede decir que tiene pensamientos siempre positivos y que siempre son buenos. No, siempre tenemos pensamientos buenos y pensamientos malos. Lo que hace la diferencia es qué hago con ellos. Eso es mi actitud frente a ellos. Si me llega un pensamiento negativo y mi actitud es de derrota porque yo aún no trabajo, pues obviamente que todo lo que esté a mi alrededor se viene abajo. Pero si mi actitud es diferente, de transformación, de positivismo, de saber que ya he podido avanzar, que ya me demostré, ya le demostré a mi mente que yo sí puedo, que yo quiero algo diferente, que en mí ya no está volver atrás, es que es automático. De verdad, es como si no tuviera una tecla y, no, y lo tengo como testigo en mi vida y en todos los pacientes que yo trabajo. Hasta ahora no he tenido ningún paciente que venga y me diga, ¿sabes qué? Terminé el tratamiento contigo después de meses, de años y todavía volví atrás. Seguí mal. Al contrario, cada vez los veo mucho mejor. Y pasan situaciones, claro, y pasan por motivos que los tiran abajo por un rato, claro, pero saben rápidamente cómo levantarse de ahí. Por eso les digo, lo mío no es una terapia, ni un curso, ni algo superficial. Yo no trabajo el síntoma, por eso soy transpersonal. Yo trabajo la raíz. Voy y me aseguro de que eso salga de la raíz de la persona para que no pueda volver. Pues excelente tema, mira, ya nos pasamos ahí poquito del tiempo, pero estupendo, ¿no? Pues muchas gracias, Diana, por estar aquí. Creo que el público va a pedir otra vez, pero pues ya, ya ya veremos otra oportunidad de tenerte aquí. Pues muchas gracias, Diana. Esperamos, ya saben, público, pueden contactarla en Instagram, pueden seguirla y para recibir más asesorías. Muchas gracias, Diana, por tu tiempo y tenemos otra pregunta. Oye, no nos dejan ir. A ver si nos da el tiempo tantito. Dice, ¿cómo superar un trauma? ¿Cómo supera un trauma? Así rapidito, sencillito. ¿Crees que nos Bueno, puedes explicar ahí? rapidito, ya rapidito, saludos a Pati que está por ahí conectada. Ya, bueno, rapidito, un trauma no se supera, se transforma, que es diferente, ¿ok? Y lo que vivimos no es el trauma, son las secuelas que ese trauma dejó en la persona. Entonces, ¿cómo lo supero? Lo reconozco, veo cuáles son las secuelas que me dejó ese trauma, las identifico, las acepto y las suelto. Obviamente hay un proceso ahí para hacer, pero es lo que me deja el trauma, no el trauma en sí. Ojo, son las secuelas del trauma y solamente lo puedo transformar, porque es lo mismo que cuando hablamos de un abuso.
de una sanación. Un abuso no se supera, se transforma, es decir, le cambio la mirada de negativo a positivo. ¿Para qué lo viví? ¿Por qué lo viví? ¿Qué hizo esto en mi vida? ¿Qué quiero? ¿Cómo cambiar esa narrativa de ese trauma, esas secuelas que he vivido? Y desde esa mirada que yo cambio, esa narrativa es donde yo lo empiezo a ver diferente y así empiezo a transformarlo. Yo creo que eso es muy importante hacerle énfasis a las personas. Nos sanamos, transformamos, liberamos, perdonamos, pero desde el amor. Porque es que cuando les decimos a las personas sanen, ay, es como un peso, y yo voy a tener que perdonar y pedir perdón y a esa persona que no quiero, es que no quiero, ¿quién va a querer? ¿Verdad? Pero por eso es que hay que hacer mucho trabajo de introspección para enseñarle a la persona cuál es tu beneficio en soltar eso, en transformar eso. Y eso es lo que hay que hacerle ver. Eso. Pues mira, que suena fácil, pero creo que el camino es algo complicado, ¿no? Sí, obviamente que es complicado, es difícil, pero créeme que vale la pena, ¿sí? Cuando empiezan los tratamientos, siempre le digo a los pacientes, no creas que va a ser tan chévere, porque si el proceso que tú vas a vivir no te incomoda, no estás haciendo nada. Entonces vienen como al mes y siguen y, ay, no, es que me ha pasado, es perfecto, qué bueno que te ha pasado eso, y yo feliz y ellos, uy. Entonces yo les digo, no, porque eso me quiere decir que sí está sanando, que realmente sí hay un cambio, sí hay una transformación. Yo me preocuparía cuando tú vengas y me digas, no, está todo de maravilla. Claro que después está todo de maravilla, pero primero se pasa. Es que somos como ese diamante, ¿no? Entonces, primero ese diamante, cuando no es diamante y no brilla, pues tiene que pasar por el fuego, tiene que arder, tiene que doler, ¿verdad? Y pasar por todo eso para que después de eso, entonces brille. Porque si tú no pasas eso, pues por eso es que las personas retroceden. Y ahí es cuando las personas trabajan desde el síntoma. Por eso no me gusta trabajar desde el síntoma, sino desde la raíz. Muy interesante eso. Pues muchas gracias, Diana, nuevamente por estar aquí con nosotros. Ya sabe, público, búsquenla, hasta yo me voy a anotar en esto. Entonces, sé mucho, algo nada más para finalizar que quieras decirle al público. No, muchísimas gracias primero que todo ustedes por la invitación. De verdad que Cafecito Empresarial ha sido una bendición. Gracias por permitir que las personas me conozcan mi trabajo cada día más. Siempre, siempre dispuesta a aportar amor y valor. Y lo último que quiero para finalizar es, si hoy pudieras cambiar tu vida, pregúntate, ¿qué sería eso que me está estancando? Hazte esa pregunta y después te preguntas, ¿para qué yo quiero transformar esto? ¿Qué quiero tener? Y a partir de ahí las respuestas siempre van a llegar. Si tú te dedicas en la vida a escucharte y a dar amor, valor a todos los de afuera sin importar que si se lo merece, que si sí, que si quiero, no. Si vas en la vida con esa convicción, créeme que todo en tu vida cambia, porque lo que le haces al otro te lo haces a ti. Simple. Si tú odias a papá, te estás odiando a ti. Si tú reniegas de tu mamá, te estás odiando a ti. Si tú te quejas de tu pareja porque tu pareja te es infiel, pues tú te estás siendo infiel. Lo siento, pero es así. Y es muy, muy verdadero. Pues muchas gracias al público. Chao, gracias. Muchas gracias Saben, por la invitación. contacten a Diana y pues nos vemos pronto en otro cafecito aquí con Miriam Landín. Bye. Sí, muchísimas gracias. Contra viento y marea estuvimos aquí hoy. Y mucha trabajo Chao, gracias. vimos aquí. Muchas gracias. Bye.